La pregunta que todos se hacen hoy es muy simple. ¿Estamos viviendo una purga violenta? ¿Ya ha pasado? Por cierto, con este rebote, estamos hablando de 2.27 en el momento en que te grabo este video. No dudes en suscribirte. Y sobre todo, activa la campanita de notificaciones abajo a la derecha para estar al tanto en tiempo real de la publicación del video. Porque realmente no hay un horario fijo y al menos recibirás la notificación directamente y tendrás un video que será reciente según lo que esté ocurriendo. Pero realmente estamos presenciando un rebote. ¿Es que la purga será aún más violenta en los próximos días? ¿O estamos justamente abriendo aún más esta brecha del bear market? ¿Dónde estamos exactamente? Porque lo que está ocurriendo en los mercados en este momento es muy simple. Porque honestamente no hemos visto esto desde hace bastantes años. Aquí en Koyo hemos añadido algunos indicadores. Incluso en el mercado tradicional, después de una apertura bastante caótica, estamos volviendo al verde aquí. Vamos a ver todos los elementos desencadenantes y la semana pasada pensábamos justamente que habíamos tocado fondo en el par extremo y desde ayer es aún peor. Todo está siendo liquidado, ya sean los metales, ya sean las acciones. La cripto es un verdadero baño de sangre y esto a nivel mundial. Y detrás de esta cascada de liquidaciones, lo que hay que entender es que se está intentando encontrar al culpable. ¿Cuál es la razón de esta purga? Y cada vez hay más indicios que apuntan hacia una única y misma fuente, que es Kevin Walsh, quien es el futuro presidente de la Fed, que ha sido elegido. Bueno, esto se decidió la semana pasada, a finales de la semana pasada, y el mercado es un verdadero baño de sangre. Vamos a ver cómo su visión fue suficiente para desencadenar un movimiento masivo este fin de semana. Vamos a analizar esto en detalle. Quédate hasta el final porque es muy importante. Realmente tendrás todos los elementos para saber más sobre en qué dirección podemos ir y cómo se comporta el mercado. Pero antes de mirar los gráficos y las liquidaciones, basta con observar un poco el sentimiento del mercado. La prueba está justo aquí. Tenemos un Fear and Greed Index que acaba de tocar los 14 y es su nivel más bajo desde el año pasado. Vemos aquí que estamos en el extremo miedo desde hace bastante tiempo. Pero este tipo de nivel solo se ve en fases de miedo extremo absoluto, es decir, cuando el mercado, uno, capitula, dos, cuando los inversores venden por reflejo, por sentimiento y no por estrategia, y tres, cuando ya nadie se atreve a presionar el botón de comprar. Y a mí personalmente esto me pica cada vez más la curiosidad. Te voy a explicar por qué, pero cuando se tiene ese sentimiento, en ese punto significa una cosa: el mercado está en modo supervivencia. Entonces es una transición que es natural, pero vamos a ver justamente lo que está ocurriendo concretamente, porque la visión visualmente es muy violenta. Pero en Instagram, este fin de semana, te compartí aquí, mira, este post que fue compartido, que fue comentado. Te preparé un documento completo que llamo el protocolo de 60 minutos para implementar precisamente de urgencia en este tipo de situación. Si quieres acceder a él, te lo comparto gratuitamente. Justo aquí, en mi Instagram, es Jerome en YouTube. Agrégame, suscríbete y ve a ver ese post hasta el final. Y tendrás precisamente este documento que te explica cómo justamente sobrevivir en este tipo de momentos. Pero como te decía, estamos claramente en un día en el que todo se va al traste. Lo viste en la miniatura, todo se fue al traste al mismo tiempo. Entonces, está bien entenderlo, está bien saberlo, pero también es bueno anticiparse y revisar la estrategia, porque cuando hay un movimiento histórico en el oro y la plata que no vimos venir y que no se ha detenido desde el viernes, ahora está empezando a contaminar todos los demás mercados, porque el oro y la plata en los que invertimos son una fuente y una prueba de que hay incertidumbre. Y cuando el oro y la plata corrigen es aún peor, porque tuvimos las acciones mundiales que cayeron, empezando por Asia, que abrió el camino a la baja. Tenemos los futuros estadounidenses que prolongan el movimiento y los metales preciosos que siguen desplomándose aún más, a pesar de que se supone que deben cumplir precisamente su papel de refugio, de valor refugio, y solo en el oro, solo en la plata, estamos hablando de más de 7.400.000 millones de dólares de valor que han desaparecido en un lapso de 48 horas. E incluso el sector energético entra en modo risk-off, es decir, todo lo relacionado con el gas natural estaba en caída libre. Y en cuanto a los índices estadounidenses, es aún peor. Todo está en números rojos. Y este gráfico resume perfectamente la situación. Es decir, hoy no hay ningún activo que esté protegido, volatilidad masiva,
liquidación forzada, inversores en modo supervivencia, nada funciona ya. ¿Estamos quizás ante la oportunidad de una vida, al menos de este año o de este ciclo? Ya veremos. Evidentemente, en este contexto, Bitcoin está lejos de salir ileso. De hecho, es el primero en ser golpeado. Directamente cuando estamos en ese modo supervivencia. Pero, e incluso si vemos, de hecho, hoy hay un intento de rebote. Estamos hablando de 78.000, 79.000, va bastante rápido. Eso no borra en absoluto lo que acabamos de vivir este fin de semana. Bitcoin ha sido literalmente triturado. Cayó por debajo de los $75.000, un nivel que no habíamos visto desde hace mucho tiempo. Veremos eso al final del video. También hablamos de Ethereum, que estuvo por debajo de los $2.200. Y lo más impactante es la velocidad. En tan solo 10 minutos simplemente hubo una sola vela que lo borró todo. $2.800 en el precio de Bitcoin, con más de $1.000 millones en posiciones largas liquidadas. Por cierto, hablando de los 1.000 millones, eso nos servirá como punto de referencia respecto a MicroStrategy. Como que ya han perdido 1.000 millones de plusvalía latente, pero precisamente estamos hablando de un volumen casi histórico porque se trata de 2,58 mil millones de dólares liquidados en 24 horas. Es más que durante el colapso de FTX, es más que durante la explosión de Luna UST, eso fue, recuerda, en 2022. Y sin embargo, esta vez no hubo fraude, no hubo cisne negro, no hubo escándalo, no hubo... No creo que eso es todo. No tuvimos esos tres elementos y no estamos ante una simple corrección. Estamos ante un episodio de liquidación, de una violencia extrema comparable a las peores crisis. Cripto. Quizás sea una buena noticia porque cuando hemos tenido esas fases como el COVID, la crisis de la subprime FTX, a menudo eso ha marcado el punto más bajo. Quizás potencialmente, y sabiendo que en realidad estamos rompiendo los soportes. Así, podemos volver a visitar un poco el sur, pero hay que verlo. Y justamente este tipo de movimiento extremo ha roto precisamente un punto de referencia psicológico. Te lo mencionaba justo antes y es un punto de referencia psicológico importante que es vigilado por muchos traders e inversores, e incluso muchas personas, incluso de la comunidad aquí, es el hecho de que Bitcoin ha pasado por debajo del precio medio de adquisición de la estrategia, que está situado en $76.037. Y es la primera vez desde octubre de 2023 que hemos bajado de ese nivel y que Michael Saylor se encuentra técnicamente en negativo con su empresa respecto al conjunto de sus BTC. Y durante más de 2 años, este nivel de los 76.000 era una especie de suelo mental. Y nos decíamos, si él sigue comprando es porque el mercado es sólido. Pero esta vez el mercado lo atravesó sin dudar, como si nada. Y eso demuestra hasta qué punto la presión vendedora de estos últimos días ha sido excepcional. Ahora dime en los comentarios, ¿has salido del mercado o eres de los Warriors y sigues creyendo, eres de los verdaderos? Sé que algunos se rinden, he visto estadísticas. Me han dicho algunas cosas al oído y la verdad me parece feo. Me parece normal, me parece humano, pero justamente es la psicología inversa la que intento inculcar en el canal. Así que, en fin, no estoy aquí para juzgar, pero he visto cosas. Te lo contaré y dime en los comentarios si quieres que te cuente más. Pero cuando un nivel como los 76.000 se rompe, la verdadera pregunta es, ¿quién es el culpable? ¿Qué es lo que provoca un pánico global de tal magnitud? Porque ya no estamos hablando solo de las criptomonedas. En 3 días tuvimos el oro y la plata, que perdieron 10 billones de dólares, es simplemente enorme. Tenemos las criptomonedas que vieron evaporarse 430.000 millones. Y sin embargo, ningún choque geopolítico, esta vez no, Trump no es el culpable. Ningún anuncio sorpresa, nada espectacular. Y la respuesta que señalan muchos analistas es Kevin Walsh, porque su mensaje en realidad es muy simple. Según él, la Fed debe reducir el tamaño de su balance. Se resume en una frase. ¿Y qué significa eso? Significa que hoy en día la Fed tiene un balance de 7 billones de dólares. Y para Walsh eso es demasiado. Y menos balance significa menos liquidez. Menos liquidez significa menos oxígeno para las acciones y por lo tanto para todos los mercados volátiles, incluido el mercado cripto. Y si realmente esa es la política monetaria que se avecina, en todo caso, es el camino que se quiere tomar. Kevin Walsh, entonces, lo que estamos viviendo podría ser solo el comienzo de un ajuste por venir. Y el mercado, precisamente, quizás ya esté empezando a
a valorar esta política monetaria. Y en medio de todo este caos hay un punto esencial y potencialmente tranquilizador: Mike Johnson. Él es el presidente de la Cámara de Representantes y se muestra confiado porque, según él, el cierre del gobierno no debería durar mucho. Él menciona una posible resolución ya para mañana, el martes, con una financiación temporal que ya ha sido aprobada por el Senado. Así que el bloqueo del gobierno se debe principalmente al calendario. En otras palabras, no habría un cierre de varias semanas, potencialmente, sino más bien unos días de incertidumbre que se verán esta semana. Y mientras tanto, precisamente, Washington gestiona un poco más el cierre del gobierno, o está gestionando un poco este efecto de crisis que añade una capa de incertidumbre. Aún mayor, tenemos otro evento crucial que se juega hoy. Es a la 1 de la tarde en Washington, a las 7 de la tarde. En Francia es dentro de 50 minutos, porque la Casa Blanca reúne a las grandes empresas de criptomonedas y a los grandes bancos, y el objetivo detrás de todo esto es discutir el famoso proyecto de ley sobre la estructura del mercado. Entonces, este texto en realidad va a redefinir diferentes cosas. ¿Quién puede emitir? ¿Quién puede remunerar? ¿Y cómo será regulado el mercado cripto en Estados Unidos? Y cuando la Casa Blanca precisamente convoca a todos a la mesa, es porque la regulación entra en su fase decisiva. Te tomo 10 segundos de tu tiempo solamente. Si puedes darle like a este video para apoyar mi trabajo, todo el trabajo que realizo cada día para la diaria, para informarte, para tranquilizarte también. Intento hacer documentos, como te dije, en Instagram, así que estoy trabajando a tope. Si puedes animarme y compartir este video, suscribirte. Si aún no lo has hecho, de verdad me haría muchísima ilusión. Así que gracias por eso. Continuamos con algunos datos on-chain que he encontrado para ti que confirman una cosa. Estamos en la fase más grande, sí lo llamaremos así, una fase de declive en el ciclo actual, porque desde entonces el TH recuerda los $126,000 que hubo el 5 y 6 de octubre del año pasado. Bitcoin ahora está mostrando un drawdown, así que una caída menos, 36,9%. Entonces lo que hay que entender es que esta es la corrección más profunda del ciclo. ¿Es ahora el momento de deshacerse de estas criptomonedas? No necesariamente, pero sí con precisión. Esta corrección puede considerarse histórica y sigue siendo sorprendentemente moderada, porque en bear markets anteriores, en los que he estado presente desde 2018, he estado en el mercado de criptomonedas desde 2018. Si no me conoces, me llamo Julian, soy emprendedor e inversor desde 2018 en criptomonedas, bienes raíces, bolsa y finanzas en general. Pero recuerda, Bitcoin había corregido más de un 75%. Y aquí, a pesar de la volatilidad, a pesar de la violencia emocional de estos últimos días que yo también he vivido como tú, que puede doler, pero hay que tener esa perspectiva necesaria y también hay que tener una estrategia. De eso hablaré justo al final, pero seguimos en un ciclo que irónicamente podríamos decir que es más bien suave, porque sí, el mercado sufre, pero todavía nada se parece a una capitulación de final de ciclo. Y eso es precisamente. Terminaré analizando un poquito. Yo estaba mirando los $75,000. Recuerden que yo tenía esa zona. Nos recuerda a eso. De hecho, abril de 2025 fueron los aranceles aduaneros. Tuvimos un descenso aquí de unos 3 o 4 meses. Luego, después de 2 fases de capitulación, fue cuando hubo esa pequeña guerrita entre Elon Musk y Donald Trump. Estamos exactamente en ese mismo nivel. Estamos potencialmente rebotando en ese soporte, en ese punto de capitulación, ese punto extremo donde en realidad uno tiene ganas de soltar todas esas inversiones y vender con pérdidas. Y en mi opinión no es en números rojos cuando hay que vender, sino más bien comprar. Pero si estás en el canal, sabes que esa es la estrategia del canal, es la estrategia que yo aplico personalmente, así que comprar potencialmente con diferentes fuerzas, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, comprar las colas de las velas como ahora mismo y comprar el miedo extremo. Y ahora mismo se puede decir que estamos ahí, pero estamos, de hecho, voy a tomar incluso mi línea justo aquí. Estamos en ese nivel en abril de 2025, potencialmente aquí. Y luego habíamos subido, si tomamos, no digo que será el caso, pero sí digo que si ese famoso soporte en el que rebotamos en abril de 2025 se mantiene, detrás de él lo habíamos ido y lo habíamos tomado en el espacio de 42 días.
Estamos en modo diario aquí. Después de 42 días habíamos ganado el 50%. ¿De acuerdo? 50%. Habrá que ver si esto se repite. Pero terminaré diciendo que los mercados no destruyen a los inversores. No debe destruirte, sino alimentarte. Tienes que ganar experiencia. Pero revela a quienes tienen una visión, es decir, a los verdaderos. No son los guerreros, son los verdaderos. Y aquellos que precisamente no tenían un plan para los días fáciles, de hecho, te comparto aquí este plan para los días difíciles. Te lo comparto en Instagram, justo aquí. Ve a verlo, desliza. En el carrusel, aquí, te doy algunos elementos y también te comparto mi protocolo. Está en Instagram, lo vuelvo a subir en YouTube, búscalo, es completamente gratis. Pero antes que nada, ¿qué es lo que hay que hacer hoy? Hay que mantener la cabeza fría. Los ciclos pasan, pero la disciplina debe permanecer. La cripto o la inversión no es un sprint, es un maratón. Nos vemos en Instagram y nos vemos mañana, no la próxima semana, mañana para una nueva entrega diaria. No dudes en mandar apoyo, comenta qué piensas al respecto y nos vemos mañana para un mercado que creo y espero será mejor. Fue Julien, chao, chao.